Vamos a comenzar por lo que yo creo que son los grandes temas de nuestro tiempo. Yo uso la expresión temas de nuestro tiempo precisamente eh, tomándola de un gran pensador, de un gran filósofo contemporáneo español. Me refiero a José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset eh, nació en Madrid en 1883, si no me falla la memoria, y murió en 1955 también en esa ciudad. Eh, Él concebía el pensamiento y la filosofía en líneas generales como imposible de separar con las circunstancias. De hecho, una de las frases por las que se reconoce eh, a Ortega y Gasset, de esas frases que hacen famosos a los filósofos, la frase de Ortega es: yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Mis circunstancias históricas. Y esa frase continúa, por cierto, generalmente no ponen lo que continúa, pero él continúa diciendo: y si no cambio mis circunstancias, tampoco cambiaré yo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy inspirador. Todo pensamiento está circunscrito en una época, en un tiempo y en un espacio. Y eso es un poco lo que pretendemos, ¿no? Ver cuáles son los grandes temas de nuestro tiempo. Eh, para mí, y no solo para mí, sino que yo comparto esto, sigo el camino de, de no mucha, sino demasiada gente. Y cuando digo gente no me refiero solamente a gente académica del entorno académico, sino también ciudadanos, habitantes del mundo, ¿no? Eh, Hay como tres temas que nos asolan en este tiempo, en el año 2025, pero que ya nos están acompañando desde unas cuantas décadas, ¿no? El primero lo llamaría, como está ahí, la cuestión ecológica. No me gusta tanto el hablar de solamente de clima. Ecológico hace referencia a una totalidad y vamos a hablar un poquito de eso hoy, pero digamos que la cuestión ecológica es, y la pongo en ese orden primerísima, es la cuestión fundamental, porque la cuestión ecológica tiene que ver con la vida del planeta, ¿no? No solo la vida humana, sino la vida toda. Y esa vida hoy está en peligro por el cambio climático y por nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Entonces, esa es una cuestión principal sobre la cual queremos poner en juego el pensamiento filosófico, ¿no? La segunda, que deriva entre la segunda y la tercera y la primera, en el fondo las podemos separar por abstracción, pero yo diría que están muy vinculadas entre sí en lo concreto. La cuestión democrática, la cuestión democrática hay que entenderla en un sentido amplio. La cuestión democrática, tristemente, la representación que nos han enseñado en la escuela a lo largo de todos los años que hemos estado en la escuela, desde el preescolar hasta el doctorado, si se quiere, y la representación de lo democrático y de lo político que también se difunde mayoritariamente, hegemónicamente, a través de los medios de comunicación social, de los medios masivos y también hoy de las redes sociales, en fin, por doquiera, es entender la democracia como un sistema político, que está vinculado con la elección de autoridades periódicamente, la alternabilidad en el poder, la participación ciudadana básicamente a través del voto. eh, es decir, hay una visión muy reducida de la democracia, ¿no? Y esto nos debe llamar la atención, reducida a un juego político, a un juego de partidos políticos y donde los ciudadanos, según las disposiciones constitucionales de cada estado nacional, eligen periódicamente unas autoridades a partir de unas ofertas que se presupone que se hacen en una campaña electoral.
nosotros queremos entender aquí lo democrático en un sentido más amplio, ¿no? En un sentido precisamente ético y hasta podríamos decir bioética, ¿no? Bioético. La democracia la entendemos como un etos. Y cuando decimos etos, recordemos que la palabra ética procede de dos vocablos distintos de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, ¿no? Los dos son la palabra ethos, pero tienen un acento diferente cada una. Una tiene un acento circunflejo, así como una especie de sombrerito chino en la E, y la otra tiene un acento como los que usamos, una tilde como las que usamos en castellano, ethos. El ethos que tiene el sombrerito chino, la tilde circunfleja, significaba en la antigua Grecia carácter, ¿no? El carácter moral de la persona. Y el ethos con la tilde usual en castellano significaba o significa costumbres sociales, ¿no? Y nuestro carácter moral, nuestro carácter de personas procede de las costumbres sociales. De ahí viene la palabra, derivará a la palabra ética. No hay en el latín, como seguramente ya sabemos a esta altura todos, una traducción exacta de la palabra ética, sino que fue vertida en el latín, en el mundo latino, por mores, y de ahí viene moral. Pero la palabra mores también está vinculada, igual que la palabra moral, tiene un aire de familia, vamos a decirlo así, con la palabra morada. La morada que yo habito, que es mi carácter nuevamente, mi carácter ético, ¿no? Entonces, nuestro carácter que ha sido formado en gran medida por nuestras familias, por nuestras escuelas, por nuestros grupos de pares, por nuestras relaciones sociales, procede entonces de algo que nos precede a todos nosotros como individuos, que son el ordenamiento social y las costumbres sociales. Entendida la democracia como etos, la tenemos que entender más allá de un sistema político, en un sentido muy amplio, como la formación de unas costumbres que se arraigan más o menos fuertes en la vida social humana y en el carácter de las personas. Eh, a la democracia, vamos a decir esto para ilustrar lo que quiero señalar, no hemos llegado porque seamos buena gente, porque seamos chéveres, porque queremos compartir con los demás. No, no, la democracia, por ahí hay un viejo decir que se atribuye a Winston Churchill que dice, es una forma de gobierno, nuevamente se reduce aquí a lo político, es una forma de gobierno mala, pero la menos mala de las que existen, ¿no? No, no, la democracia hemos llegado porque en nuestra evolución social e histórica, nosotros somos personas que hoy convivimos en grandes conglomerados sociales que llamamos ciudades, que llamamos metrópolis, ¿no? Y el mundo de las comunicaciones, del intercambio de comunicaciones entre las metrópolis, entre las ciudades y entre las diferentes sociedades políticas del mundo, ha hecho que haya muchas migraciones, emigraciones, inmigraciones, muchos cambios y que además siempre tengamos por vía de los medios de comunicación social múltiples ventanas abiertas a las diferentes costumbres y a las diferentes visiones del mundo. Entonces, en estos grandes conglomerados metropolitanos en que vivimos, recordemos que más o menos hoy más del 90% mundial de la población del mundo, de los 8.000 millones de habitantes que somos, viven en ciudades, eh, pues las ciudades son plurales. En las ciudades hay distintas visiones religiosas del mundo, distintas religiones, distintas iglesias, hay distintas creencias morales también en torno a lo que es la vida buena, lo que es la felicidad, eh, cómo debe ser el trato con los otros, etcétera. Hay diferentes creencias e ideologías políticas, por supuesto, y hay pluralidad. Entonces, la democracia es la forma que hemos adoptado para que esa pluralidad que habita
en nuestras sociedades modernas conviva. Y yo aquí estoy jugando con las palabras a propósito. En principio cohabitan y queremos, digamos, si queremos efectivamente defender un etos democrático, queremos convivir, no solo habitar juntos, sino además vivir juntos y reconocernos unos a otros a pesar de nuestras diferencias, de nuestra gran diversidad, ¿no? Habría que decir que pertenece al etos democrático, a la ética democrática, a la formación del carácter democrático de la persona, el admirar la diversidad cultural, vamos a decirlo así, ella implica la diversidad religiosa, política, de las diferentes creencias éticas nuestras, la diversidad cultural que hay en la humanidad, valorarla y reconocerla y decir qué bueno que existe, ¿no? Y qué malo sería que el mundo fuese en un solo color cultural, como no sé, alguna vez quisieron los nazis y han querido tantas otras épocas y momentos históricos aciagos de nuestro devenir en el tiempo. ¿Ok? Entonces, la diversidad cultural es un valor de un etos democrático y la diversidad cultural, vamos a hacerlo así, son las diferentes formas que tiene de expresarse la vida humana, porque afortunadamente la vida humana, como seguramente sabemos todos aquí, en su cultura, en sus facetas culturales, no está programada genéticamente, no está cerrada genéticamente como si están programadas otras sociedades animales, las de insectos, hormigas, abejas, avispas, etcétera, o las de los otros mamíferos que viven en manadas, lobos, elefantes, etcétera, ¿no? Nosotros no tenemos una programación genética, sino que la genética a cierto punto nos ha abandonado ahí y nos ha dejado un camino abierto para que sean las culturas como grandes formaciones simbólicas que dan sentido a nuestro actuar, la que nos conduzcan por un camino o por otro, nos inviten a conducirnos un camino o por otro, ¿no? La cultura llega a formar parte de nuestra vida a tal punto que damos la vida por la cultura, por nuestras ideas, ¿no? A lo largo de toda la historia de la humanidad, millones y millones y millones de nuestros antepasados dieron la vida a veces por un crucifijo, otras veces por una bandera, otras veces por el ideal de la libertad, por la revolución, por la democracia, por lo que sea. Nosotros vivimos dando la vida y nuestra vida cobra sentido a partir de una serie de valores culturales, pero esos valores culturales son muy diversos y la cuestión democrática, pues, es la celebración de esos valores para poder cohabitar y convivir en paz y no matarnos unos a otros por intolerancia, ¿no? Entonces, si la diversidad, esto es así, algo así como si en la cuestión ecológica hay que defender la diversidad biológica, la biodiversidad que habita maravillosamente en este planeta, sería quizás muy aburrido que al final nos quedáramos con un solo tipo de árbol, un solo tipo de flor y un solo tipo de animal en todo el planeta, sino que nos maravilla, yo creo que nos maravilla a casi todos la diversidad que hay en la vegetación, en los minerales, en los animales, en líneas generales, y por qué no nos debería maravillar la diversidad cultural humana, siempre y cuando esa sea, por supuesto, eh, eh, mm, una reunión de culturas que se reconocen en su diferencia y no quieren aniquilarse unas a otras, porque ahí volveríamos a la guerra. La cuestión democrática, si volviéramos a lo político, pero no la queremos separar nunca de lo ético, hoy es un gran tema de nuestro tiempo, porque las pobres democracias que hemos tenido en el mundo, porque están reducidas a lo político, por eso las llamo pobres, las pobres democracias que hemos tenido en el mundo, porque además está reducida a la política, generalmente son democracias representativas, y allí donde se dice que la democracia debe ser participativa y protagónica, pues quizás esos ideales han sido bastante traicionados o no cumplidos, ¿verdad? Entonces,
eh, esas democracias chucutas, pobres, miserables que hemos conocido desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, hoy están más amenazadas que nunca. Si aspiramos a una democracia ética, digamos que la democracia política que tenemos, la que nos queda, está amenazada y está amenazada en todas las latitudes del planeta Tierra por posiciones extremistas, desde Estados Unidos hasta la Argentina, pasando por Venezuela, que está en el medio de ese camino, desde Venezuela hasta París, donde los movimientos en esta ocasión a la ultraderecha, o en Alemania, o en España, o en Portugal, o en Inglaterra, donde hubo elecciones el pasado jueves, y ya seguramente sabemos los resultados tristes de otro movimiento extremista de derecha que se impone por allá en las elecciones locales, etcétera, pasando por Rusia, llegando a China, viendo lo que ha pasado en Filipinas en los últimos tiempos, por donde usted quiera que se meta la democracia, ya no digamos como ética, sino como representación política, como esqueleto político partidista, pues lo están desmontando en todas partes. Y eso es desmontar una de las condiciones, no la única, pero una de las condiciones de la pluralidad y del reconocimiento que debe haber en la vida, en la diversidad cultural que es la vida humana. Y por supuesto, no me voy a extender mucho más allá de esto diciendo que la cuestión de la pobreza está íntimamente ligada a la cuestión democrática, porque, bueno, la cuestión de la pobreza basta revisar revistas de fama mundial como Forbes para saber cómo cada año que pasa la riqueza a nivel global, a nivel planetario, se concentra en menos personas y cada vez se distribuye más la pobreza, vamos a decirlo, ¿no? Estamos ante un mundo donde es muy triste para decirlo, pero hay que decirlo y lo sabemos y se ha vuelto un lugar común donde los padres de familia y las madres, nos entristece ver que nuestros hijos, como generación, las generaciones jóvenes, cada vez tienen menos oportunidades de tener una vida como la que tuvimos muchos de nosotros o nuestras generaciones pasadas, donde tuvimos un empleo fijo, donde tuvimos seguridad social, donde, en fin, esa seguridad social nos dio un amparo educativo, nos dio un amparo en salud, nos dio un amparo en muchas cosas que hoy se están desmontando, que hoy se están desmontando a nivel mundial. Entonces, la cuestión de la pobreza se extiende, pero la cuestión de la pobreza también es la cuestión de la exclusión. Y la cuestión de la exclusión es la cuestión de la negación democrática y al final de la negación de la vida. Yo creo que estos son los tres grandes temas de nuestro tiempo, que están ligados entre sí, que amenazan con gran fuerza a las generaciones que vienen al mundo o que son hoy jóvenes, que están heredando condiciones de bienestar social muy precarias, si se puede todavía llamar bienestar social a eso, y sobre todo están heredando un planeta donde la vida, por nuestra actuación sobre él, está amenazada, fortísimamente amenazada. Bien, ¿qué nos puede decir la filosofía o qué nos dice la filosofía en torno a estos grandes temas de nuestro tiempo? ¿No? Pues empecemos, en vez de hacer una historia de la filosofía, cosa que no podríamos hacer aquí, empecemos con lo que un gran pensador, quizás uno de los más grandes pensadores de toda la historia de la filosofía y un referente obligatorio del pensamiento moderno, Kant, Immanuel Kant, quien nació en 1724 y murió en 1804. El año pasado, por todo el planeta Tierra, se celebraron los 300 años del nacimiento de Kant, un pensador que nació en Königsberg, en aquel entonces eso era Prusia. Prusia es la capital, Prusia tiene por capital Berlín, entonces era uno de los territorios alemanes. Todavía Alemania no estaba unificada, pero era uno de los territorios alemanes. Hoy Königsberg creo que forma parte de ese país invadido y medio destrozado por unos y por otros que se llama Ucrania. Bien, este gran filósofo
creo que responde muy bien, y por eso es grande, a lo que él consideró que son las grandes preguntas del pensar filosófico. Y cuando digo pensar filosófico, no me refiero solo a un pensar profesional, académico, que está allí en las escuelas filosóficas, sino a un pensar filosófico de aquellas cuestiones centrales que en torno al sentido de la vida nos preguntamos nosotros también, aunque no seamos egresados de una escuela de filosofía o de una licenciatura de filosofía o no tengamos estudios de filosofía. Él dice en una de sus grandes obras que se llama La crítica de la razón pura, de 1781, su primera edición, que las grandes preguntas de la filosofía se reducen básicamente a cuatro, que son esas que están ahí. Uno, ¿qué puedo conocer? ¿No? Esto es, ¿cuáles son los límites del conocimiento humano que de verdad puedo conocer con certeza? Esta es la gran pregunta de la ciencia. Y en filosofía, en la filosofía académica se llama, es la pregunta epistemológica. Es decir, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento científico, en tanto que conocimiento cierto, en tanto que conocimiento comprobable? Y Kant considera que esta es una de las grandes preguntas de la filosofía. Habría que agregar en esta pregunta que fundamentalmente el tema epistemológico, el tema de lo que puedo conocer, concierne sobre todo a la filosofía moderna. La filosofía moderna, en la periodización historiográfica que se hace de la filosofía, comienza en el siglo XVII, fundamentalmente con un pensador francés llamado Descartes, René Descartes en castellano, y Francis Bacon en la isla británica en Inglaterra, Francis Bacon en castellano. ¿No? Ellos comienzan con una pregunta en torno precisamente a una pregunta epistemológica: cómo lograr un conocimiento certero. Entonces, el conocimiento certero los lleva al problema del método que garantiza el conocimiento. Y bueno, ahí está el famoso discurso del método de René Descartes y el novum organum. Novum organum en latín significa lo mismo prácticamente, significa el nuevo método en castellano de Francis Bacon. La gran pregunta de la modernidad en la filosofía es qué puedo conocer, porque veníamos de una época en la cual en cuestión de un siglo, de 100 años, se desplomó completamente el mundo tal como creíamos que era con certeza. Es decir, dejó de ser plana la Tierra, dejó de ser el centro del universo, aparecieron otros continentes, y, en fin, con otras poblaciones, con otras costumbres, con otras culturas, con otros modos de actuar. La Tierra empezó a girar alrededor del Sol, la revolución copernicana y una serie de cosas que no vamos a mencionar aquí. Sencillamente, si usted hace un viaje imaginario en una máquina del tiempo y se ubica hacia 1590 en Europa, usted verá que lo que le enseñaron sus maestros, sus padres, sus familiares y lo que estaba escrito en los grandes libros de las grandes bibliotecas se había derrumbado completamente. Eso de que el mundo era plano, ta, 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 ta. Entonces surgió una época muy escéptica hacia 1590, hacia los años 1600, a comienzos del siglo XVII, que se expresa en toda la cultura occidental, ¿no? Se expresa en la filosofía como escepticismo, como la duda de lo que podemos conocer, pero inmediatamente viene la respuesta de buscar los métodos adecuados para lograr un conocimiento científico de la realidad. Y surgió también, se expresa también en la literatura. El siglo de oro español tiene en Calderón de la Barca una figura centralísima que tiene una obra de teatro maravillosa, que si no la ha leído, por favor, no la deje de leer, porque se va hasta a divertir con ella, cuyo título es emblemático de la época: La vida es sueño. La vida es sueño es una obra dramatúrgica de Calderón de 1636, por ahí más o menos, justo un año después se publica el discurso del método de René Descartes, ¿no? Pero también Shakespeare nos ha dejado a Hamlet peleando con fantasmas y confundiendo la realidad fantasmagóricamente, una expresión de una época en la cual no sabemos qué es la realidad, pero también lo ha hecho Cervantes con Don Quijote de la Mancha y el mundo donde realidad y fantasía se confunde.
todo el periodo artístico, cultural, filosófico que va entre 1500, 1492, por poner esa fecha, a 1650 más o menos, es un mundo donde todo se ha derrumbado, toda la época medieval, todas las creencias, y está surgiendo algo nuevo, pero no ha terminado de surgir, entonces hay muchas dudas. ¿No? La modernidad triunfante finalmente se centrará en lo científico, logrará grandes éxitos en las grandes revoluciones, primero de la astronomía, luego de la física, luego de la química, finalmente de la biología en el siglo XIX y hasta el día de hoy. Y aquel sujeto de la modernidad, aquella época que es la nuestra todavía, la época moderna, pues es una época que se centró mucho en la pregunta ¿qué puedo conocer? Y buscar los métodos adecuados. Hoy hay una gran crisis en torno a eso. No sé si nos dé tiempo después de hablar de ello. La segunda pregunta que para la filosofía, y la filosofía entendida en ese sentido amplio, que tiene que ver también con el sentido de la vida de cada sujeto, que Kant dice que es importantísima es ¿qué debo hacer? Y esta es la pregunta, esta ya no es una pregunta epistemológica que puedo conocer, sino ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo proceder? Es una pregunta ética. Entonces, la cuestión ética es centralísima también en la filosofía, ¿no? La obra de Kant jugó un papel importante en la ética, pero la ética viene desde los presocráticos desde tiempos muy antiguos y atrevámonos, cómo no va a decir, desde que mujer y hombre están Homo sapiens sapiens en este mundo terrestre, en este mundo planetario, pues es la pregunta nuestra porque al no tener una programación genética de nuestro ordenamiento social como tienen las hormigas o como tienen los elefantes, nosotros sí requerimos ponernos de acuerdo y ver cómo debemos interactuar, cómo debemos proceder, qué es la justicia, qué es el bien, qué es la felicidad, son las preguntas éticas. Y la pregunta ética hoy día, dado el problema ecológico que ya es centralísimo, es una pregunta por la vida, ¿no? Es una pregunta entonces en el sentido bioético, en un sentido bioético amplio de la palabra, no solamente bioética en el sentido relativo a las ciencias de la salud, que también, o relativo a otro tipo de ciencias, sino ya con un concepto que muchas veces damos por sobreentendido, pero que deberíamos preguntarnos, la vida, ¿no? ¿Qué entendemos por vida? Bueno, después él dice que hay dos preguntas más. ¿Qué me cabe esperar? Esta es una pregunta muy religiosa, muy teológica, ¿no? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Hacia dónde va este mundo? ¿Qué puedo esperar yo para mí y para todos en este mundo? Es una pregunta metafísica, ¿no? Y finalmente, Kant decía que todas estas preguntas se reducen en una. ¿Quién soy yo como ser humano? ¿Quiénes somos nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿No? Entonces, cuando hablemos de filosofía, hablamos fundamentalmente de estas cuatro cuestiones. Kant las definió muy bien, ¿no? Eh, Como decía, la época moderna filosófica, si, por ejemplo, la época medieval de la filosofía occidental es una época que gira en torno a Dios, en torno a lo teológico, y todo lo demás, el conocimiento, la ética, el propio yo queda como subsumido en la cuestión teológica, en la cuestión de la creación del mundo por el Dios cristiano. En la antigüedad hay una visión más que teológica, ontológica, es decir, referida al ser, ¿no? Al cosmos, al ordenamiento universal de los cuales formamos parte nosotros. Eh, y la época moderna ha girado mucho en torno al problema del conocimiento, mucho. Eh, y por eso ha tenido por centro la ciencia. Hay que decir que, caramba, la ciencia no es un invento de la modernidad. Eh, la época antigua, por ejemplo, tiene la Grecia antigua, la Grecia clásica, la Grecia ilustrada, tiene una noción de la ciencia, es lo que ellos llaman episteme, precisamente, ahí viene la palabra epistemología. La episteme es el conocimiento que no es mera opinión,
que no es algo que se me ocurre y sobre lo que yo opino porque no tengo bases, sino la ciencia tiene bases, tiene métodos. Pero digamos que la ciencia antigua, la ciencia de Grecia, la ciencia de Roma, y también veremos que la ciencia medieval, es decir, la ciencia hasta el siglo XVII, como se concebía, era un conocimiento que estaba orientado a la contemplación del mundo, a contemplar y ordenar cómo está estructurado el mundo, ¿no? Esto es muy importante. La obra de Aristóteles, la obra de los grandes filósofos griegos, es una obra que sistematiza más o menos el ordenamiento de los seres en el mundo y los clasifica y hace como una gran enciclopedia, vamos a decirlo así. Es enciclopédica, busca conocer qué son los seres del mundo, qué son los entes, qué es tal cosa, qué es tal otra, clasificarlas, ponerlas en una jerarquía. También el periodo medieval, porque el periodo medieval va a partir, la filosofía cristiana occidental medieval, va a partir de la idea de que el mundo, la naturaleza, el ser, los entes, son todas obras, creaciones, criaturas de un supremo creador, un Dios importantísimo que lo sabe todo, que es omnisciente, que es suprema bondad y que incluso en su bondad dentro hay una jerarquía de seres y nosotros jugamos un papel muy importante porque nos ha creado a su imagen y semejanza en cierto sentido, como sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a Santo Tomás de Aquino en su suma teológica hace toda una pirámide de los entes en el mundo y dice, bueno, en la cúspide de esa pirámide, ¿verdad? En la punta, en el vértice de esa pirámide está Dios, que es el ser supremo. Después vienen los ángeles que tienen, que son incorpóreos, no tienen la imperfección del cuerpo, no se corrompen, no se enferman, no mueren, son espíritus puros, por decirlo de alguna manera. Y después viene seguidamente a los ángeles y su clasificación, serafines, arcángeles, etcétera, etcétera. Vienen los seres humanos tenemos espíritu, pero tenemos cuerpo también, y el cuerpo nos corrompe y toda esa cosa de la filosofía cristiana. Después vienen el resto de los animales que tienen cuerpo, pero no tienen espíritu, tienen alma, y eso es lo que los hace moverse, pero hasta ahí no tienen espíritu. Había una distinción allí entre espíritu y alma. Y después vienen los vegetales y finalmente la naturaleza inanimada, los minerales, las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Las propiedades químicas y geológicas y propiamente del mundo. Eh, pero todo es una creación de Dios. Y Santo Tomás y San Agustín y San Anselmo, y pare usted de contar, lo que quieren ellos es clasificar, hacer como pirámides y decir, construir una enciclopedia de la maravillosa creación divina para tratarnos de acercarnos del conocimiento a Dios, ¿no? Acercarnos solamente. Hay un micrófono abierto por ahí. Sí, Adiós. sí, déjeme ver. Sí, Este, sí, ya lo vamos a silenciar. Ya. gracias. Y esa es la idea. Pero la ciencia moderna, aquí hay otra revolución en el siglo XVII. La ciencia moderna deja de preguntarse qué son, qué es. ¿No? En Galileo no le interesa ni las causas finales de las cosas, ni quién las creó o no creó. Él seguirá siendo cristiano y dirá, bueno, sí, pero a mí lo que me interesa son relaciones entre variables, el movimiento de caída libre, el cómo, ¿no? Hemos pasado del saber qué, enciclopédico, esencialista, sustancialista, a un saber cómo, ¿no? a, a un how now, a un saber cómo. Eh, y esto impulsa la ciencia moderna en un carácter técnico que más que técnico con el devenir de estos siglos se va a volver tecnológico, tecnológico. Quiero hacer una distinción entre técnico y tecnológico. El ser humano que somos, el Homo sapiens, hablemos en términos biológicos, el Homo sapiens sapiens que nosotros somos es por naturaleza técnico. En su carácter inadaptado
de la naturaleza, por cuanto no tiene un ecosistema, por cuanto es un animal muy débil frente a las garras de un felino, frente al poder de un elefante, frente al veneno de una serpiente o un escorpión. Este animal débil que nosotros somos, vamos a decirlo de esta manera, ha tenido que desarrollar la técnica. Entonces, desde que en la prehistoria nuestros antepasados empezaron a sacarle filo a una piedra, nosotros somos animales técnicos, animal homo faber, como diría el propio Carlos Marx, fabricantes de nuestro entorno, fabricantes de nuestro mundo, fabricantes de nuestros propios ecosistemas. Siempre hemos sido técnicos, pero la modernidad es tecnológica. ¿No? Cuando vemos la palabra tecnológica, pues está la combinación de lo técnico, del dominio de la naturaleza para construir un hogar para nosotros, la tecné, ¿verdad? La tecné, el técnico, a volver de la técnica un logos, una razón. Nosotros estamos instalados en el mundo con una razón técnica, ¿no? Tecnológica, se puede decir. Entonces, esa es la distinción que yo quiero hacer. De hecho, el sufijo técnico, ico, ese sufijo ico, refiere a la tecné. Bueno, la tecné está desde que le sacamos filo a una piedra, desde que le sacamos filo a una rama para hacer una flecha, desde que empezamos a cultivar la tierra. La tecné rodea al ser humano. Nosotros somos animales y seres técnicos. Pero la tecnología, como lo dice también el sufijo logos, ya es hacer de lo técnico un logos, una razón, que es lo que significa logos, una ratio, una ciencia incluso. Entonces nosotros vivimos y comenzamos a habitar un mundo tecnológico y eso está vinculado con la ciencia moderna desde su inicio, desde sus orígenes, en Galileo, en Newton, etcétera, hasta la revolución astronómica de Copérnico hacia 1550 está muy vinculada, si nosotros estudiamos ese periodo histórico y el problema copernicano, está muy vinculada con cuestiones técnicas como las cartas de navegación. En 1492 y en los años sucesivos a ese año, se extiende la navegación por todo el planeta, pero las cartas de navegación que existían en torno a un cielo fijo y una tierra, perdón, una tierra fija y a un cielo que se mueve, hacían que fueran muy equívocas y que los marineros no tuvieran exactitud de los sitios por los cuales navegaban y a dónde llegaban. Entonces había un problema serio en la época de la navegación que sigue a los descubrimientos con las cartas de navegación y eso terminó en preguntas astronómicas que concluyeron en la revolución copernicana de mitad de ese siglo XVI, ¿ok? Y que incluso van a seguir. Entonces, todas las revoluciones científicas modernas van muy ligadas de la mano, van muy ligadas con el problema tecnológico. Al llegar al día de hoy, a nuestro año 2025, la ciencia parece inseparable de lo tecnológico completamente. No solo porque los conocimientos científicos están abocados y se dirigen a resolver problemas tecnológicos y crean tecnología, sino porque el propio desarrollo de la ciencia hoy depende de grandes artefactos tecnológicos, ¿no? Desde aceleradores de partículas hasta todo lo que usted quiera. Entonces, nuestro mundo es un mundo ampliamente permeado ya por una razón tecnológica, por una razón técnica y la ciencia moderna nace vinculada a eso. Cuando hablamos de modernidad, a mí me gusta citar aquí, y por la edad, por este auditorio, sé que todos, si no todos, la gran mayoría, alguna vez vio a Pinky Cerebro, ¿no? Alguna vez vio a Pinky Cerebro. Bueno, entonces, eh, ¿qué nos reflejaba Pinky Cerebro? Para mí es los dibujos animados son también como obras artísticas, son producciones de la cultura, son producciones del espíritu humano, ¿no? Pinky y Cerebro reflejan, como tantos otros dibujos animados, como partes de las obras plásticas, como la literatura, como la filosofía misma, como por donde nos metamos en las producciones humanas, reflejan una expresión moderna. Pero Pinky y Cerebro es perfecto para explicar esto, porque ellos son productos de un laboratorio, tienen genes injertados,
uno resultó un genio, el otro resultó una especie de experimento fracasado, vamos a decirlo así, que es Pinky. Pareciera que le falta inteligencia, que no puede hacer grandes cálculos matemáticos, etcétera, etcétera, sino lo que quiere es divertirse, es un hedonista, le gustaría vivir toda la vida en Pinkylandia, cosas por el estilo, ¿ok? En cambio, Cerebro es un genio matemático, lo calcula todo y tiene una voluntad de dominio. Esto es muy importante para entender cómo hemos llegado a los temas de nuestro tiempo, los problemas de nuestro tiempo. Tiene una voluntad de dominio, de poder. Él quiere conquistar el mundo y lo conquista mediante la ciencia que le permite unos conocimientos que aplicados técnica y tecnológicamente permiten, ¿verdad?, someter al mundo. Bien, ¿cuál es el mundo? En alguna medida el mundo es siempre la naturaleza, ¿no? La naturaleza planetaria. Eh, Porque el ser humano, hasta donde tengamos nuevas noticias, formamos todavía parte de la naturaleza. Y decimos eso porque, bueno, ya tecnológicamente quizás terminemos en algún momento creando seres humanos completamente artificiales, ¿no? Pero bueno, también podríamos decir que esos artificios han surgido de un ser natural que somos nosotros. Pero digamos que la voluntad de dominio, y esta fue una de las grandes definiciones de un gran pensador de la filosofía moderna, como fue Federico Nietzsche. Nietzsche decía, en el fondo, el ser se resume en vida, la vida, ¿no? La vida se expresa de múltiples maneras, en la vida vegetal y en las múltiples maneras de la vida animal, etcétera, etcétera. Y la vida es voluntad de dominio, la vida siempre quiere más, ¿no? Esto lo había dicho un maestro de Nietzsche que fue Schopenhauer, pero Schopenhauer era un pesimista y decía, hay que renunciar a la vida porque como la vida siempre quiere más, ¿no? Siempre desea más, la raíz de un árbol busca extenderse, 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 y los vegetales buscan extenderse, extenderse, y los seres humanos buscamos reproducirnos, reproducirnos y alargar nuestra vida, etcétera, etcétera. Donde hay vida hay un querer más. Schopenhauer pensaba, ese querer más siempre trae sufrimiento, porque nunca te sientes satisfecho. Una vez que has logrado lo que querías ayer, pues ya no lo quieres, lo que quieres es otra cosa, y entonces eso es un continuo sufrir. Nietzsche decía que no, que Nietzsche era un optimista, que había que buscar expandir esa voluntad de poder. Pues bien, la razón occidental moderna, y cuando digo la razón occidental moderna, digo la razón que se ha expandido por todo el planeta planetariamente, es una razón porque hoy los chinos son más occidentales, tan occidentales como nosotros o los indios. En el fondo, la racionalidad tecnológica se ha impuesto. Nada mejor que lo que está pasando ahora entre China y Estados Unidos para darnos cuenta de eso y de una guerra que por lo menos en lo tecnológico, si no la ha perdido Estados Unidos con China, pues o está empatada o está por perderla, pero eso nos habla de cómo ha cambiado China, pero también India, pero también todo el mundo oriental. Hay una razón occidental que se ha impuesto y esa razón occidental es una razón tecnológica con voluntad de dominio y de expansión de su dominio. Expandir el dominio es someter a la naturaleza técnicamente, tecnológicamente. Eso lo conseguimos desde el discurso del método de René Descartes o Francis Bacon con su Novum Organum, donde dicen, ¿y para qué queremos conocer? ¿No? Porque ambos se preguntan esto, ¿para qué queremos conocer? Y la respuesta es para dominar el mundo. Claro, todavía hay una respuesta ética allí. Queremos dominar el mundo para hacer de la naturaleza, dice Descartes en la tercera parte del discurso del método, o dice Francis Bacon en uno de los párrafos de su Novum Organum, queremos conocer el mundo, leer el libro de la naturaleza, llega a decir Bacon, leerlo bien para dominar la naturaleza y hacer de ella un hogar para nosotros, construir entonces ahí nuestro hogar. La queremos dominar en parte porque es inhóspita, porque la idea, la representación que Occidente tiene de la naturaleza desde muy antiguo, desde su mitología, la mitología grecorromana y hebraica es eso, o sea, tiene una visión negativa de la naturaleza, ¿no? Hemos sido expulsados del paraíso a la naturaleza, no olvidemos eso, por haber pecado.
Y entonces el mensaje es, ahora te tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente. Entonces el mensaje es, tienes que trabajar. Y trabajar es transformar la naturaleza porque la naturaleza es inhóspita para ti, pero también están todas las figuras míticas, mitológicas de la antigua Grecia, de la antigua Roma, ¿no? En fin, las mujeres y los hombres que se portan mal con Homero en la Odisea son transformados en cochinos, en animales, etcétera. Pierden la razón, se vuelven parte de la naturaleza. Las sirenas que forman parte de la naturaleza, Odiseo y los remeros tienen que sacrificarse porque si las escuchan tienen un canto tan encantador que es el canto de la naturaleza que morirán, ¿no? En fin, la naturaleza es vista negativamente en la mayoría de los cuentos infantiles. No te internes en el bosque porque ahí está el lobo o ahí está la bruja de Hansel y Gretel o ahí está la serpiente, en mil cosas. Hay una visión predominantemente de la naturaleza negativa que nosotros tenemos que transformar mediante el trabajo, mediante el sufrimiento, para someterla. Y la modernidad es, la época moderna del siglo XVII en adelante, es la máxima expresión de esto. Y los triunfos científicos son triunfos tecnológicos. Y esos triunfos tecnológicos han llevado a pensar que nosotros no tenemos límites, que somos como dioses. Ya Mary Shelley, una niña, una joven de 15 años, de 16 años, hacia 1815 lo describió en su Frankenstein, ¿no? Si no han leído la novela de Frankenstein, lean la novela de Frankenstein porque el cine siempre ha adulterado la novela, ¿no? Pero Frankenstein está compuesta como obra literaria por esa gran mujer que fue Mary Shelley en la época justamente de la Revolución Química. Y esa revolución química que marchó paralela a la revolución de la electricidad, al descubrimiento y a la utilidad de la electricidad, ¿no? Y a ese intento biológico de volver a la vida los muertos. Algo que hoy con la ingeniería genética y todo lo demás estamos llegando, parece que Mary Shelley hubiese visto todo esto, lo estamos llevando a su máxima expresión. Entonces, ese dominio técnico del mundo y de la naturaleza se vuelve un dominio técnico de la vida también. Hay un cineasta muy famoso, clásico del siglo XX, Stanley Kubrick, que tiene una filmografía que está muy vinculada a todo esto, para que ustedes vean que la filosofía la podemos ver en el cine, porque cuando los cineastas son buenos también han estudiado la literatura, las artes, la filosofía y saben en qué mundo estamos. Por ejemplo, Stanley Kubrick entre 1968 y 1971 hace dos películas que son muy clave de todo esto que estamos hablando. Una de ellas es 2001, Odisea del Espacio. 2001, Odisea del Espacio es la conquista y fíjense que el nombre no es gratuito, es Odisea, ¿ok? Como la Odisea de Homero, pero ahora es una Odisea técnica y tecnológica. Montado en una nave computarizada, robotizada, unos astronautas van hacia el final del cosmos, del mundo, para llegar allá, descubrir todos los secretos que para los medievales eran de Dios y ser como dioses, dominar técnicamente el planeta. Eso no está lejos de Elon Musk y los viajes y Amazon y todo eso y los viajes al planeta Marte y vamos pensando ya en que en vez de cambiar nuestra relación con el planeta y con la vida toda, vamos a cambiarnos el planeta porque vamos a seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo y volviéndonos locos tecnológicamente. En fin. Pero ahí está 2001 Odisea del Espacio. Entonces es la conquista de la naturaleza exterior. Pero la naranja mecánica de 1971 está vinculada a las otras ciencias y a las otras tecnologías, a las ciencias humanas y sociales y a las tecnologías cuando ellas son aplicadas políticamente a las tecnologías que producen las ciencias humanas y sociales. Es el lavado mental, es el modificar la conducta de los presos para eliminar las prisiones, para que se vuelvan refractarios a cualquier tipo de delito mediante técnicas y tecnologías del comportamiento que produce la psicología fundamentalmente y la sociología, ¿ok? Eso es lavado de cerebro. Quien crea que La Naranja Mecánica, que está basada en una novela de un autor inglés, Anthony Burgess, ¿verdad? Como 2001, Odisea del Espacio en otra novela,
quien crea que la naranja mecánica es ficción, está muy equivocado el mundo. La novela de Anthony Borges es de 1961 y justamente en esos años, 1959, 60, 61, 62, la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, tenía algo que se llamaba el Proyecto MK Ultra. Repito, Proyecto MK Ultra de la CIA. Eso ya se conoce porque la CIA ha desclasificado esos documentos. Y son documentos que se estaban haciendo experimentos de lavado cerebral mediante técnicas de la tecnología del comportamiento, técnicas conductistas, behavioristas, para modificar la conducta de las personas y se experimentaba con presos, con locos, con enfermos terminales de cáncer, con una serie de personas. Usted lo puede buscar eso. Seguramente la KGB hacía lo mismo en Rusia en esos tiempos y con los mismos dispositivos de conocimiento tecnológico que ofrecían las ciencias sociales y humanas de aquella época. Hoy las ciencias sociales y humanas han evolucionado y tienen nuevos dispositivos tecnológicos tan peligrosos como la bomba atómica. Nosotros no debemos menospreciar para nada las ciencias humanas. De hecho, Venezuela es un campo de experimentos de ciertas visiones económicas de unos políticos y otros políticos también. Y miren el desastre humano que hemos creado, ¿no? Pero Venezuela no es la excepción en el planeta Tierra, para nada, ¿no? Las ciencias humanas y sociales son tan peligrosas como las ciencias naturales porque la tecnología que ellas crean está puesta al servicio de una voluntad de dominio y de poder sobre la naturaleza. La naranja mecánica o MK Ultra o las ciencias humanas lo que buscan es la conquista de la naturaleza interior, llamando a la naturaleza interior la naturaleza que nosotros somos, ¿no? Entonces, el conocimiento científico y la visión científica del mundo de la modernidad, y voy a ir cerrando para nuestro diálogo, está muy permeada por una razón técnica, tecnológica, ¿no? Esto lleva a un gran pensador del siglo pasado en filosofía, que es ese que está ahí, Heidegger, Martin Heidegger, a decir, a expresar en una obra de él que se llama ¿Qué significa pensar? ¿Qué significa pensar? Pero lo repite en otras obras de él, que la ciencia no piensa. ¿No? Esto es muy interesante porque uno diría, bueno, si algunos son pensantes son los científicos. Pero Heidegger dice que no, que la ciencia moderna está instalada en una razón tecnológica, en una razón técnica, y pensar es otra cosa. Ella lo que hace es conocer. Y conocer es una relación entre variables, conocer es un conocer cómo, conocer es una sistematización y una aplicación de esas sistematizaciones a a nuestra relación con el mundo. Pensar ya es un pensar metafísico, ¿no? La ciencia conoce mucho, pero no piensa porque está instalada en una concepción metafísica que no reconoce la voluntad moderna de dominio, no reconoce que hay otras formas, ¿verdad?, de habitar el planeta, de vivir el planeta, de tener un sentido del planeta. La ciencia moderna no piensa porque ella está en una continua alienación del conocimiento, la alienación propia del conocimiento y de la metodología entre sujeto y objeto. ¿No? Sujeto que conoce, objeto a conocer. Sujeto que conoce, nosotros, los científicos. El objeto, algo en el mundo. O en otras palabras, en la naturaleza. ¿No? Entonces nosotros estamos como desvinculados de la naturaleza. Estamos alienados. Eso es lo que significa alienados. No nos reconocemos. La alienación significa que no nos reconocemos como parte de la naturaleza, sino que entendemos la naturaleza como algo externo a nosotros que podemos controlar mediante nuestro soberano conocimiento. Que podemos hacer del Amazonas un inmenso arco minero, que podemos hacer de América Latina una exportadora de naturaleza, como lo ha sido siempre desde 1492 hasta el día de hoy, ¿verdad? Exportamos nuestros minerales, exportamos nuestros hidrocarburos, exportamos nuestros vegetales, si es Argentina o Uruguay, exportamos las carnes de nuestros animales, pero somos fundamentalmente exportadores. Y hoy, en la época de los commodities y de las materias primas, que es lo mismo, etcétera, etcétera, eh, pues ya
sustentadas en la bolsa de valores del planeta entero, nos asigna el mundo entero un lugar de exportadores de naturaleza, de depredación de la naturaleza para exportarla. Nada mejor dicho que en la época que acaba de salir Brasil de Bolsonaro, perdón, donde eh, indiscriminadamente se desforestó la Amazonía brasileña. Pero nada mejor dicho también hoy, donde Trump, pues para nada se ha salido de todas las discusiones climáticas, de todos los acuerdos climáticos del mundo, etcétera, etcétera, y dice que hay que consumir más, que hay que más petróleo, que hay que depredar más el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa visión tecnológica nos atrapa en una visión de lo natural como externo a nosotros y de una voluntad de dominio en la cual podemos someter esto, incluso los problemas ambientales, los problemas climáticos, estamos firmemente convencidos de que con nuevas tecnologías, ¿verdad? Los vamos a solucionar. O sea, este es un problema técnico, sí, la industrialización, la revolución industrial hasta nuestros días ha generado problemas en la capa de ozono, está el deshielamiento de los polos, está toda esta serie de problemas, etcétera, etcétera, pero eso lo podremos solucionar técnicamente. Así sea que a través de unos cohetes, de unos grandes transportadores espaciales, tengamos que algún día abandonar el planeta e irnos a depredar otro. ¿Quién sabe? Em, y por supuesto, hay que decir que no toda la ciencia moderna, ¿verdad? Eh, eh, es responsable de esto. Ni siquiera hay que achacarle la responsabilidad a la ciencia moderna. De la ciencia moderna lo que hay que decir es que está orientada a la pregunta por el cómo, a lo técnico, a lo tecnológico, y no se plantea a veces las cuestiones del qué, del sentido, de las visiones más globales del mundo y de la naturaleza, ¿no? Entonces, esto nos conduce a una visión muy estrecha de las cosas. eh, Sin duda la tecnología nos ha facilitado muchas cosas. Qué bueno que tenemos odontólogos, imagínense ustedes no tenerlos para curar un dolor de muela o cirujanos para que no nos mate, no sé, una apendicitis o cualquier otra cosa, para vivir más saludablemente. Qué bueno que tenemos ciertas comodidades, pero también eh, el modelo civilizatorio, y ese es el último punto que tenemos, basado en el capitalismo, pero esto que voy a decir es extendible también al socialismo, y quiero hablar brevemente de capitalismo y socialismo para terminar, porque la modernidad de los últimos 200 años ha girado en torno a uno u otro, ¿no? Pero ambos tienen algo en común. Si algo tenía en común el pensamiento, por ejemplo, un pensamiento inspirador de uno de los socialismos, de los, el pensamiento inspirador de los socialismos que efectivamente han existido en el planeta. Si algo tenía el señor Marx y el señor Lenin, el marxismo-leninismo, es la concepción de que el desarrollo de lo que ellos llamaban las fuerzas productivas, esto es, fuerzas productivas, la capacidad de producir mediante tecnologías, era ilimitada e infinita y que íbamos efectivamente a un paraíso socialista porque una vez que acabáramos con el capitalismo basado en la propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, sobre las fábricas, sobre las industrias y todo eso, una vez que desapareciera la propiedad privada sobre los medios de producción, esta propiedad pasara a manos del Estado y el Estado siendo todos, pues el desarrollo de la tecnología, de la maquinaria, nos iba a liberar del trabajo. Nos iba a liberar del trabajo y entonces como escribe Marx muy utópicamente en un libro muy famoso de él y de Engels que se llama La ideología alemana, en las primeras páginas dice, entonces en el reino del comunismo los hombres podrán, si así lo quieren hacer, pescar de día, apaciguar el ganado en las tardes y ser críticos de literatura en la noche, porque habrá desaparecido la división del trabajo, porque en alguna medida las maquinarias, la tecnología, la robótica, lo que se viene en el mundo nos va a liberar del trabajo para ser críticos literarios, para ser pescadores si queremos, artistas, lo que fuéramos, y ese es el principio del comunismo. Entonces, el socialismo tiene una visión ilimitada del dominio técnico sobre la naturaleza, la empuja, la impulsa,
y a veces crea hasta minería ecológica, lo cual es un oxímoron, es decir, una contradicción en términos, seguramente, muy probablemente, ¿no? Pero el capitalismo otro tanto, y el capitalismo es muy brutal también con el tratamiento de la naturaleza. El capitalismo se basa en aumentar la productividad. Nos preocupa el PIB. Oye, el PIB de Venezuela se está reduciendo, o el PIB de Venezuela se multiplica, o el de España se multiplica. ¿Y qué significa multiplicar el PIB? ¿Qué significa multiplicar el Producto Industrial Bruto de un país? Ampliar la industria, ampliar la tecnología, etcétera, etcétera. Cuando hay un capitalismo con cierta conciencia ambiental, si es que eso se puede, si es que eso se puede, pues ese capitalismo con cierta conciencia ambiental hablará de, no sé, de tecnologías limpias, de energía limpia, de autos eléctricos, pero ahí hay mucho de mitología también, ¿no? Ajá, y las baterías de los autos eléctricos, las baterías de las tecnologías. Tengo una serie de problemas. Quizás debemos plantearnos un cambio civilizatorio, porque el planeta tiene límites, ¿no? Y el capitalismo y el socialismo pareciera que ambos piensan en su estructura moderna que no hay límites a la acción, a la voluntad de poder, de dominio del hombre sobre la naturaleza. Quizás tengamos que representarnos la naturaleza de un modo distinto. Representarnos la naturaleza de un modo distinto es entender que la naturaleza tiene límites, que debemos tener una relación armónica con ella, una relación bioética con ella, porque es una relación con la vida, y esa vida subrayada en negrita, con V mayúscula inmensa, es la vida lo que está en peligro, ¿ok? Y entonces debemos pensar la naturaleza de otra manera. Ha habido en la historia de la filosofía, pero eso lo podemos discutir después, otra visión de la naturaleza, otra visión de relacionarnos con el mundo, como la ha habido también en muchos hombres cotidianos. El romanticismo alemán es un ejemplo de ello. Schelling, por ejemplo, es un filósofo del romanticismo alemán y del idealismo alemán, que pensaba que nosotros somos la conciencia de la naturaleza porque somos sus hijos, pero la naturaleza, cuando nos ha parido a nosotros, nos ha parido con la conciencia de que formamos parte de un todo, y que aunque ese todo no lo podemos conocer porque no lo podemos dividir en sujeto y objeto y mediarlo por un método, intuitivamente nos sentimos parte de un todo y debemos entender que ese todo es un sujeto. Pero no hay que ir a la filosofía alemana para eso. También muchas filosofías amerindias de la América Latina, de la Pachamama, pero también las filosofías orientales, etcétera, también tienen otra actitud ante la naturaleza. Entonces, más que filosofía, quizás al final cabría hablar de nuestras formas de representarnos la naturaleza, que es representarnos la vida, y de las formas de que esas representaciones y esas visiones que tenemos de la naturaleza, esos conceptos que tenemos de la naturaleza, se vuelcan en actitudes, en formas, en predisposiciones de actuar, que pueden ser muy dañinas para la vida, o que pueden ser más armónicas con la vida. Y yo creo que este es un planteamiento de nuestro tiempo. Pero como hoy estamos en una crisis democrática, de las pobres democracias que hemos tenido, y se están imponiendo desde Filipinas, pasando por China, por Moscú, por París, por Berlín, por Londres, por doquiera, por Buenos Aires, por Brasilia, por Caracas, por todas partes, por Washington, D.C., por todas las latitudes, ¿verdad? Una visión extremista y populista de la política, que dice eso es puro cuento, ¿no? Eso es puro cuento de que la vida está en peligro, de que, no sé, que el carbón hace daño, porque emite mucho CO2, de que el petróleo tiene límites, etcétera, 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 etcétera. De manera que políticamente hoy vemos, y éticamente, unas tendencias planetarias, repito, en todas las latitudes, no es solo Venezuela, en todas las latitudes, autoritarias y poco ecológicas, y poco proclives a tener una actitud más armónica con nuestro mundo y a cambiar
el desastre climático y planetario que estamos viviendo. Más bien, hoy, bueno, el señor Trump viene de decir que Elon Musk, por favor, que no se vaya del gobierno, que se quede, que, que, que se quede todo lo que él quiera, ¿no? Porque las ideas del señor Elon Musk y de todos los grandes ricos, los que concentran la riqueza mundial, de que, bueno, puede haber un desarrollo de la tecnología sin límites, de la industrialización, de la comercialización, del capitalismo sin límites, y que si algún límite hay, pues tendremos transbordadores para pasar a otro planeta, es la visión más adecuada de las cosas. De manera que lo bioético, el problema de la vida, no puede estar separado del problema político. Solamente cuando tenemos una visión muy estrecha de lo político, cuando consideramos lo político como una cuestión de partidos políticos, con esa visión tan limitada, con esa representación tan estrecha de lo político, no le hacemos un favor a la bioética. La bioética, el ethos, el estar, ¿verdad? Ya el mismo concepto de ciudadanía, pero la vida reclama una política en defensa de la buena vida, un ethos en defensa de la buena vida. Y ese ethos en defensa de la buena vida tiene que tener política en un sentido muy amplio de la palabra, en el sentido de qué vamos a hacer con nuestras ciudades, con nuestros entornos, ¿verdad? Con nuestro planeta, con nuestras generaciones futuras, con nuestra forma de vivir. En ese sentido, quisiéramos haber entendido la bioética muy ampliamente, la filosofía muy ampliamente, y haberla puesta un poco en la reflexión de los temas que consideramos importantes para nuestro tiempo. Le doy la palabra a ustedes.